Juan Pablo Terra nació el 3 de septiembre de 1924 en Montevideo. Su vida entrelaza con el legado familiar, sus valores humanistas cristianos y una profunda inquietud por mejorar la vida de sus compatriotas. ¿Pero qué transformó a este joven arquitecto en un líder social y político? Inspirado por el sacerdote francés Louis-Joseph Le Bret, fundador del movimiento Economía y Humanismo, a quien conoció en 1947, Terra comprendió que la arquitectura y las ciencias sociales podían transformar la sociedad. Le Bret abogaba por una economía centrada en el ser humano y en todos los seres humanos, lo que resonó profundamente en Juan Pablo. Con esta visión, cofundó los equipos del bien común en los años 1940, dedicados a investigaciones sociales y soluciones concretas para mejorar la calidad de vida en Uruguay. Desde el CLAE, lideró investigaciones significativas, como la del Uruguay rural, planificando cambios concretos. Coordinó el área de vivienda y desarrollo urbano de la CIDE, siendo corresponsable de la compatibilización de planes y propuestas. Juan Pablo Terra es una figura realmente enorme de la historia uruguaya contemporánea, porque hay que ver las distintas facetas en las que él desplegó siempre una colaboración de mucha calidad y de mucho compromiso. Un arquitecto que se reproyecta sin dejar su oficio primero a la dimensión de un sociólogo de mucho porte. Es sin duda uno de los fundadores de la sociología más profesional en el Uruguay y que luego cruza, la construcción de instituciones, los equipos del bien común, el Centro Latinoamericano de Economía Humana, su rol destacadísimo a nivel de la construcción desde el cogobierno en la Universidad de la República, integrante del Consejo de la Facultad de Arquitectura, integrante del primer Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy la sala del Consejo de la Facultad se llama Sala Juan Pablo Terra. Y siempre preocupado y con una especial orientación hacia temas de sensibilidad social. Tuvo un rol destacadísimo en un momento, en los años 60, en donde una sociedad como la uruguaya no se conocía. Entonces, toda la actividad de la CIDE, toda la actividad del primer CLAE, toda esa actividad de los equipos del bien común y el rol de Juan Pablo Terra en esa gran tarea, junto con otros, por cierto, pero fue muy, muy, muy decisiva. Y eso lo proyectó a la política, sin lugar a dudas, desde un lugar de muchísimo compromiso en una etapa sumamente difícil de la vida del país, como fueron los años 60 y 70, asumiendo posturas, digamos, muy controversiales y al mismo tiempo muy valientes. Juan Pablo Terra fue fundador del Frente Amplio, incluso fue fundador del Frente Amplio antes del Frente Amplio. Su convocatoria, creo que del año 68, es una convocatoria realmente extraordinaria, muy valiente, un demócrata cristiano que convocaba a la unidad política de las izquierdas. En aquellos momentos, no solo del Uruguay, sino de América Latina y del mundo. Y luego, su rol decisivo en la construcción efectiva del Frente Amplio en el 71, con esa asociación tan virtuosa que tuvo con otra gran figura que cumple este año 100 años de su nacimiento, como fue Selmar Michelini. Como parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, fue redactor principal de la Ley Nacional de Vivienda y promovió el cooperativismo de vivienda. Enfrentó el autoritarismo denunciando violaciones a los derechos humanos. El 23 de junio de 1968 realizó un llamamiento por televisión promoviendo la creación del Frente Amplio, del cual fue cofundador en 1971. Pueblo uruguayo, nos encontramos aquí hoy, después de atravesar un largo túnel de opresión y de vergüenza. Un largo túnel de sufrimiento, un largo túnel de atropello.
Mucho sufrimos materialmente en estos 20 años en que el país se nos ha estado desmoronando poco a poco, en que hemos soportado el empobrecimiento, los campos improductivos, las fábricas paralizadas, la desocupación creciente, los ingresos disminuidos, las deudas que se amontonaban sobre el país, humillándolo, sometiéndolo a dictados ajenos, doblegando lo que no debía haberse doblegado nunca. Mucho hemos sufrido, pero no solo, ni siquiera lo más importante fueron los sufrimientos materiales. Tal vez lo peor fue el sentido de impotencia. 20 años en que no hubo una respuesta política, una respuesta democrática a la crisis uruguaya. Mucho tendremos que hacer. Esta noche es un abrazo del pueblo. Es el encuentro del pueblo, el abrazo del pueblo. Esta noche en realidad no es una noche, porque es luminosa. La noche, la verdadera noche quedó atrás el día que descubrimos que éramos capaces de construir nosotros nuestro futuro. Durante la dictadura, lideró su partido en la lucha por la recuperación democrática y trabajó en distintas agencias de Naciones Unidas. Terra, entre otras facetas, es una personalidad instituyente de la sociología en el Uruguay. De hecho, en esta facultad inaugura la Cátedra Universitaria de Sociología en el año 58, es una derivación del plan de estudios del año 52. Pero en paralelo a esa labor desarrolla una intensa actividad de consultoría, sobre todo en los años 60, desde su participación en la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, en el área de vivienda y desarrollo urbano, donde se muestra su perfil de investigador y de planificador, y un papel fundamental en el diseño del Censo de Población y Vivienda del año 63 y particularmente en el módulo de vivienda. Y por supuesto las propuestas que emanan de la CIDE, que tienen después suerte diversa. Alguna más importante, en el caso de la ley de vivienda, otras frustradas, como la ley de acondicionamiento del territorio, que él termina presentando una versión en el año 73, poco antes del golpe de Estado. Bueno, el papel de Terra en relación al cooperativismo, en particular el cooperativismo de vivienda, es central, junto obviamente con otras y otros, pero recordemos su incidencia, por ejemplo, en la realización de las primeras experiencias cooperativas que precedieron incluso a la ley del año 68. Pero si nos centramos en la ley del año 68, ahí aparece un protagonismo muy peculiar, porque estamos hablando de un diputado de un partido menor, en un contexto donde había una avanzada autoritaria muy importante. Sin embargo, el gobierno había enviado un mensaje con un proyecto de ley, y ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados recibe el aporte fundamental de Terra en varios aspectos. El principal, si se quiere, es el capítulo 10, el que tiene que ver con la institución del cooperativismo de vivienda, de las cooperativas, de los institutos de asistencia técnica, todo el desarrollo del cooperativismo de usuarios. Hay muchos artículos que son de la pluma de Terra, obviamente trabajados junto con otros legisladores y con también otras figuras y referentes desde el mundo de la sociedad civil, entre ellos el Centro Cooperativista Uruguayo, pero que recibieron en la Cámara, en comisión, y donde se ve justamente esa visión estratégica de largo plazo de una nueva manera para el país de acceder a la vivienda con grandes innovaciones, entre las cuales la definición de familia que está contenida en el artículo 7 de la ley, que aplica obviamente a todo el sistema público de vivienda, pero que es parte de un desarrollo conceptual personal de Terra y que es una definición extremadamente moderna
y de gran vigencia aún hoy en el siglo XXI. Para pensar en los aportes de Juan Pablo, creo que es importante empezar a describirlo como yo lo vivía como persona, ¿no? Ese señor tan alto, delgado, que no era muy expresivo, pero tenía una mirada inspiradora, hacía que su actitud personal, su forma de ser humanista, ¿no?, se reflejara en cómo, en su trabajo académico y cómo lideraba el equipo. Se reflejaba también en el compromiso que tenía con el contexto histórico del país, porque era la primera investigación poblacional que se hacía en este tema del desarrollo psicomotor. Pues cuando empiezan a salir los resultados y empezamos a ver aquello que él define muy bien, la infantilización de la pobreza, empezamos a ver qué le pasaba a los niños que nacían en situación de pobreza en relación a ese grupo control de niños no pobres, él va al Parlamento a informar, ¿no? Y cómo de alguna manera, si bien era un corte transversal, una investigación transversal, era algo como alarmante la diferencia. Entonces es como ir al Parlamento a mostrar qué pasaba y a decir algo hay que hacer. Es que hoy a veces escucho los informativos, escucho también colegas de la academia y informativos políticos, y yo digo, ay, me parece que esta película ya la vi hace mucho tiempo, porque hay algunos de los resultados que no perdieron vigencia y permanecen a pesar de los cambios sociales. Entre los resultados, además del desarrollo, también se pudo constatar, ¿no?, que el Estado, las instituciones de educación y de salud no estaban donde estaba la población en situación de pobreza. O sea, nosotros teníamos jardines públicos muy buenos, pero habían quedado en los barrios donde la mayor parte de las personas no estaban en situación de pobreza y que estaban como abandonados, ¿no? Abandonados, un Estado que se había corrido, salíamos de una dictadura, bueno. Y es lo que da lugar al inicio del Plan CAIF. Era un hombre, sí, con un pensamiento, una acción humanista, sin fisuras, y con un compromiso por nuestro país, y en este caso sus niños también sin fisuras. A mí en este año de homenajes, que participé en muchos homenajes y te remueve un poco porque te trae una cantidad de recuerdos, ¿no? Una cosa que me sorprendió fue lo multifacético que lo percibí a él, por más que uno sabía las cosas que hacía, y la cantidad de cosas que fue capaz de hacer, además de su vida privada, que era lo que yo más veía. Sus 8 hijos. Él era muy sencillo también, proveniendo de una familia bastante patricia, como dijeron algunas notas que leí, y sin embargo, en su vida cotidiana, era el hombre más sencillo que te puedas imaginar. Cuando después tuvo que hacer vida social, como político, ir a reuniones en embajadas, aquí y allá, se tenía que poner su traje, pero era sumamente sencillo. ¿Cómo fue capaz de mantener sus gustos, sus hobbies, como por ejemplo, que le gustaba pescar? Claro, unos pocos días al año cuando podía, ¿no? Le gustaba pintar, le gustaba sacar fotos, le gustaba arreglar el jardín, pero siempre comprometiéndose un poquito más con su guía de plantas y el nombre y esta planta y todo, y haciéndose cargo él del jardín. Una cosa que también me parece que no queda tan visible cuando se ve toda esa vida pública que él hizo, que es el rol de su compañera de vida, María Carmen. Ella era profesora de historia y era muy lectora y estaba muy informada, no sé cómo, además de todo lo que hacía,
además de sus 8 hijos, y nosotros de rebote a veces, y tenía sus opiniones, y era también de una clase social diferente a la de él, y sin embargo yo sentía que eran un gran apoyo para él también. Juan Pablo Terra era un humanista cristiano muy comprometido con su tiempo. Un compromiso que lo llevó a preocuparse especialmente por la situación de las familias pobres de nuestro país y de América Latina. Es un compromiso que, en esa sensibilidad que tenía por sus semejantes, lo lleva inmediatamente a volcar todo su quehacer intelectual a investigar la realidad, a indagar en la realidad los factores que explicaban las situaciones de pobreza y desigualdad, a escudriñar la realidad, porque él cada vez que investigó y estudió un aspecto de la realidad nacional, a la vez siempre estaba atento al contexto en el que ese aspecto de la realidad estaba siendo objeto de su investigación y a las relaciones que habían entre distintos aspectos y entre distintos actores sociales. Es decir, que siempre había una mirada al conjunto social que explicara esas situaciones que a él lo preocupaban en particular. Pero no se quedó en esa investigación de la realidad, en ese escudriñar la realidad. Él inmediatamente comenzó a formular propuestas de política pública para atender esas situaciones y revertirlas. Y propuestas de política pública que se tradujeron en propuestas de estrategias de transformación social, ¿sí?, que miraban el conjunto de la realidad social para transformarla. Y no le alcanzó con eso. Comenzó a implicarse en la promoción de esa estrategia de transformación y eso lo lleva, a mitad de la década del 60, a involucrarse en la acción política. Y ese accionar de Juan Pablo como investigador, como formulador de políticas públicas, como hombre que proponía estrategias de transformación social, siempre atento a la situación de los más desfavorecidos, se asentó en 4 pilares fundamentales. El primer pilar es la prioridad que él le asignó a la situación de las familias pobres y en particular a las familias pobres con niños. Esta fue una preocupación presente a lo largo de toda su vida. El segundo pilar es el horizonte hacia el cual él formulaba propuestas de transformación. Eso que él denominó el ideal democrático y el ideal comunitario y que también expresa en su libro Mística, Desarrollo y Revolución. Un ideal democrático, un ideal comunitario que para Juan Pablo eran a la vez utopía, es decir, horizonte, proyecto, y a la vez camino para realizar las transformaciones. Por eso en sus propuestas siempre está el camino democrático y el camino de construir, de implementar formas comunitarias de vida, ¿sí? Entonces, un segundo pilar es el ideal democrático comunitario. Un tercer pilar es la convicción de que las transformaciones debían ser realizadas a través de herramientas democráticas. Es decir, que la acción política democrática era el instrumento principal de transformación y el único que aseguraba que se construyera una sociedad más democrática y más comunitaria. Sobre todo porque para Juan Pablo la democracia se realizaba plenamente en la medida en que también hubiera un compartir en el uso y goce de los bienes sociales, un compartir todos en forma comunitaria en la sociedad. O sea que eran 2 ideales que estaban fuertemente imbricados. Y el cuarto pilar que empapa la acción de Juan Pablo y lo orienta es lo que él denominó la mística de servicio a los seres humanos concretos, aquellos con nombre y apellido, ¿sí? Es una mística que operaba como una fuerte motivación para la acción política y para la acción social. Juan Pablo Terra, desde esa multidimensionalidad que lo caracterizaba, arquitecto, sociólogo, constructor de instituciones, articulador del movimiento social, dirigente político, hombre de fe, cristiano, fue un hombre que justamente hizo esa transversalización que es tan difícil encontrar en una figura. Tengo un enorme respeto intelectual por Juan Pablo Terra y realmente creo que es una de esas figuras que el Uruguay no ha terminado de valorar. Creo que estamos muy en deuda con Juan Pablo Terra y que ojalá que estos 100 años de su nacimiento nos ayuden a reparar esa deuda y la mejor manera de hacerlo es, bueno,
volviendo a sus textos, volviendo a sus reflexiones, muchas de ellas de enorme vigencia, y retomando su inspiración, su inspiración de un hombre muy comprometido con los problemas de su tiempo y con una mirada clara, muy valiente, muy corajuda. Al celebrar los 100 años de su nacimiento, recordamos a Juan Pablo Terra como un líder visionario, un arquitecto, un sociólogo y un militante incansable del desarrollo humano. Su legado nos inspira a seguir construyendo un país donde todos tengan oportunidades para crecer y desarrollarse.